Bien, ahora sí. Ya, entonces el ejercicio del Tomás, capítulo 3.4, el número 6, tenemos la función seno de x más coseno de x, todo por secante de x, entonces aplicando la regla del producto y recordando que la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno y la derivada de la secante es secante por tangente, aplicamos la derivada del producto. Bien, entonces tenemos... porque escribí Ya eso. caché porque no me dio, no, no derivé. Ah, exacto. De hecho, Eh, está súper bien de hecho tu camino. De hecho, ahora derivas y es súper rápido para terminar. Sí, es que lo hice algebraicamente y después solo tiene que derivar uno más tangente y me da secante cuadrada. Exactamente. Yo tenía la duda y no quería decirte porque era darte casi la respuesta inmediata, Sí, sí. pero perfecto. Bien, entonces el primer término sin derivar por la derivada de la secante, lo vamos a dejar expresado primero, más, eh, creo que me quedó corto, pero no importa. Secante de x por la derivada del paréntesis. Ya, ahí nos fuimos cayendo un poquito. Y entonces la primera va a quedar igual, ¿cierto? Seno de x más coseno de x. Y la derivada de la secante, ya la tenemos entonces aquí, que es secante de x por tangente de x. Acá tenemos la secante de x por la derivada de esta suma. Entonces también por la regla de la suma, recordemos que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Entonces vamos aquí a derivar inmediatamente la del seno, que lo sabemos que es coseno de x, más la derivada del coseno que es menos seno. Entonces nos va a quedar menos seno de x. Y listo. Ya, entonces ahora basta reordenar nomás, ¿cierto? Entonces vamos a reordenar, pero sin embargo, en ese reorden vamos a reescribir las secantes. Ya, entonces, la manera larga, digamos, era fome justamente por eso. Entonces recordemos que la secante de x es la inversa del coseno. Y vamos a recordar también que la tangente la podemos escribir como seno sobre coseno. Entonces, haciendo uso de eso, nos va a quedar el primer término seno de x más coseno de x. Eh, este es 1 sobre coseno, entonces lo podemos escribir abajito, ¿cierto? Y tenemos tangente, que es seno por coseno, entonces vamos a tener coseno cuadrado y todo esto por seno de x. Ya. Entonces aquí nuevamente vamos a marcar eso porque lo reescribimos utilizando lo de rojo. Acá también vamos a reescribir ese. Entonces tenemos más coseno de x menos seno de x y la secante sabemos que esta cosa es coseno. Bien. Entonces, tenemos sumando fracciones, ¿cierto? Tenemos que sacar mínimo un múltiplo, sabemos que es fome porque es coseno cuadrado, por lo tanto, si este multiplicamos por coseno sobre coseno, nos quedaría listo, ¿cierto? Entonces, el denominador común va a ser coseno cuadrado de x, el primer término nos va a quedar todo igual, ¿ya? Entonces vamos a distribuir inmediatamente, seno por seno, seno cuadrado de x, más seno por coseno, seno de x, coseno de x, más. Entonces aquí dijimos tenemos que amplificar todo esto por coseno de x, ¿cierto? Entonces si amplificamos el numerador, nos va a quedar coseno cuadrado, seno por coseno menos seno de x, coseno de x. Y el denominador ya lo consideramos igual, ¿cierto? Entonces aquí vamos a simplificar los términos que se nos repiten. Entonces tenemos seno cuadrado de x más coseno cuadrado, perdón, de x sobre coseno cuadrado de x. Entonces esto es coseno cuadrado de x que quedó mal. Ahí sí. Y recordemos por identidad trigonométrica, ¿cierto? Seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es 1. ¿Sí? Y nuevamente que la inversa multiplicativa del coseno, o bueno, en este caso es la secante, ¿cierto? Bueno, entonces esa era la manera larga de resolverlo. Como bien aquí su compañero mostró
una forma alternativa. Entonces aquí vamos a mostrarla porque vale la pena, porque simplifica mucho la situación. Entonces esa forma alternativa, recordemos que la función era seno de x, secante de x, coseno de x, eh, secante de x. ¿Cierto? Entonces esta es la función, si multiplicamos nomás, ¿cierto? Tenemos seno por secante, coseno por secante. Entonces tenemos seno por secante, coseno por secante. Reescribimos considerando que la secante es 1 sobre coseno, ¿cierto? Entonces si es 1 sobre coseno, vamos a tener aquí seno de x, coseno de x, más coseno de x, coseno de x. Entonces esto se simplifica, nos da 1. Y esto lo conocemos también en la tangente de x más 1. Entonces significa en el fondo que derivar la función y respecto a x es exactamente lo mismo que derivar respecto a x tangente de x más 1. Entonces aquí esto también se nos simplifica bastante porque utilizamos la regla de la suma, ¿cierto? Entonces tenemos la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Vamos a escribir abajito, hay que ser ordenado. Recordemos que la derivada de la constante es 0, o de un número es 0, ¿cierto? Y la derivada de la tangente ya la encontramos que era secante cuadrado. Y bien, entonces nos da exactamente el mismo. Y claramente el segundo es mucho más rápido de forma algebraica. Ya, entonces ahí muy bien el compañero, puntos extra, carita feliz, estrellita. Bien, entonces para continuar vamos a hacer una definición. Vamos a considerar las derivadas superiores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando derivamos más de una vez una función o en el hecho de que nos preguntamos ¿cuál es la derivada de la derivada? Si tenemos la derivada y queremos volver a derivar, ¿cierto? Lo que nos dio y todas esas cosas. Entonces, diremos que una función derivable, ¿cierto? Conocemos por la notación newtoniana f', ¿cierto? Sabemos que también es una función y la cual también puede tener una derivada, la cual se señala como f''. ¿Ya? Esta nueva función f'' se denomina la segunda derivada de f porque es la derivada de la derivada de f. Entonces, utilizando la notación de Leibniz, que es la que estamos más familiarizados, la segunda derivada de la función f de x igual y, o y igual f de x, se denota como dx de dx, y toma la forma d cuadrado de y de x cuadrado. Entonces, lo de acá abajo menciona el d está elevado a, por así decirlo, elevado a, pero es la forma de notación. Entonces, este subíndice 2 nos indica cuántas veces estoy derivando, y el subíndice de abajo cuántas veces estoy derivando la variable, o en base a qué variable estoy derivando. Generalmente el índice acá va a repetirse, o bien si yo derivo en base a dos variables diferentes, por ejemplo una función x cuadrado más y, ¿cierto? Tiene dos variables, x e y. Yo puedo derivar dos veces la misma función, pero por ejemplo una vez respecto a x y otra vez respecto a y. Sin embargo, eso es cálculo de otro curso, ¿cierto? Porque ahí ya no es r lineal, sería de dos coordenadas. Bien, entonces podemos extender incluso esta definición en más situaciones, que es lo que vamos a ir escribiendo ahora. Entonces, notamos la segunda derivada, ¿cierto? Ahí. Eh, la tercera perdón, de f es f'', o prima, ¿sí? Y que es la segunda derivada de f'. En el fondo, que es f'', y esa la estoy derivando. Es decir, estoy derivando la que ya derivamos dos veces. Es decir, f''
La podemos interpretar como la pendiente de la curva de la segunda derivada. Entonces, recordemos que la tangente, ¿cierto? Era la recta, la derivada, perdón, era la recta tangente o la pendiente, ¿cierto? A la curva f de x. Entonces, si tenemos la tercera derivada, va a ser la pendiente de la curva f'', es decir, una derivada menos. ¿Ya? O razón de cambio, ¿cierto? Recordemos que las definiciones en ese ámbito eran similares, o la misma, en realidad, ¿cierto? La interpretación cambiaba brevemente, pero nada más que eso. Entonces, si consideramos la función f de x nuevamente, las notaciones alternativas, vamos a colocar aquí las notaciones alternativas para la tercera derivada. Entonces tenemos y prima igual que esta. Entonces recordemos que en el fondo tenemos la derivada de f respecto a x, así como primera derivada, ¿cierto? Si f es una función. Otra forma era de y porque recordemos que f de x igual y. Estaba f', ¿cierto? De x. O bien y' de x, que es lo mismo que f' de x. ¿Cierto? Y así habíamos mostrado otras con D mayúscula que dijimos que le íbamos a omitir, principalmente íbamos a utilizar esas. Y entonces para la tercera derivada también tenemos la tercera derivada de y, que es lo mismo en el fondo que derivamos solo f, ¿cierto? Entonces tenemos f3' de x, o bien la derivada respecto a x de quién, de la segunda derivada, que se escribe de esta forma. Y entonces notamos, y en base a la notación que señalamos acá arriba, estoy derivando 3 veces la función y respecto a la misma variable x. Bueno, entonces podemos nuevamente intuir de que el proceso de derivación puede continuar. A ver. Ah, muy bien, Nicolás. Justamente, de hecho, en el libro está antes de las funciones, de las derivadas trigonométricas. Entonces, es muy razonable que se hayan topado con esta definición antes. Ya, pero ahora la vamos a hacer formalmente para añadirlo en los ejercicios. Ya que vamos empezando a derivar más que antes, o que ya estemos más familiarizados, ahora conviene quizás verlo para empezar a ir aplicándolo nuevamente. Como ya manejamos la derivada, entonces en el fondo la derivada es la derivada nomás. Entonces podemos continuar el proceso de derivación, ¿cierto? Entonces podemos entender que la cuarta derivada, como, entonces voy a colocar así, cuarta, aquí debería estar escrito, ¿cierto? Pero por, Profe, por lo apurado, ¿no? ¿Sí? usted el otro día dijo que la exponencial es la única que se puede derivar infinitamente. Queda la misma. ¿Eh? No, hay muchas que Entonces, se pueden derivar infinitamente, pero que la derivada no va a ser la misma que ella. Esa es la diferencia. ya. ¿Y hay alguna utilidad para eso? En realidad sí. Por ejemplo, ya después, cuando ustedes vean cálculo 3 o alguno de ustedes que se interese más y quiera ver cosas en cálculo en superficie, en variedad y cosas por el estilo, eh, es súper importante las funciones suaves que se les llama. Es como el apellido, una función suave, una función que es infinitamente derivable. Entonces, la función infinitamente derivable, la gracia que tienen es que el hecho de que una función sea derivable, yo puedo trabajar con sus tangentes, ¿cierto? Entonces, en una superficie los tangentes son como lindos, porque se parecen en el fondo como a R o a Rn eh, en una superficie. Esto es como la gracia de utilizar mucho las derivadas en estas cosas. Eh, Ya. para eso es súper útil. Ahora, así como practicidad en la vida cotidiana, no tengo idea. Bueno, Bien, entonces la cuarta derivada. A ver, claro, en aplicaciones de derivadas vamos a verlo después de que veamos toda derivada, después del orbital ya hay, cuando estén más tranquilos y con más confianza. En las aplicaciones de derivadas justamente vamos a ver todas estas cosas que nos permiten resolver, generalmente problemas del ámbito geométrico. Entonces, por ahí Nicolás nos comenta que vio algo de la segunda derivada. Y sí, justamente puede ser
mucho de esto. Sin embargo, hasta ahora, lo que sabemos hasta ahora es que lo podemos interpretar como la pendiente de la derivada anterior, ¿ya? En el punto x, coma, su derivada. Entonces, recordemos que la primera definición que vimos respecto a las rectas tangentes era que era la recta tangente al punto en la coordenada, coma, f evaluado en esa coordenada. Entonces, la diferencia ahora es que vamos a ver exactamente la misma recta, solo que va a estar en el punto evaluado en la derivada de la función. Daniel, yo no tengo idea, la verdad. Supongo que la idea del próximo control es centrarse en continuidad, ¿cierto? Para no olvidarlo. Centrarse en continuidad y en derivadas, y supongo que al menos en primera instancia en definición de derivada o en aplicaciones. Supongo yo. Ya, en cálculo de derivada, si es que logramos ver L'Hopital antes y se permite calcular derivada, obviamente que se puede utilizar. ¿Ya? Y yo supongo, estimo que si no es la próxima semana, a la subsiguiente vemos L'Hopital, por ejemplo. Creo. Si es que se nos permite la salud. No, el avance del programa en realidad. Bien, entonces la cuarta derivada de f de x se denota, bueno, entonces le vamos a poner 4 primas, ¿cierto? O si tenemos la 20ª derivada, nos vamos a poner 20 primas para allá. Entonces aquí ya uno coloca el número nomás, así en un paréntesis, de la función. Entonces también ahí podemos generalizar ya, en general. Entonces la enésima derivada entonces se denota perdón. Entonces fn de x. Entonces, con la notación anterior, si y f de x, entonces escribimos o escribiremos que la enésima derivada, entonces i a la n, o bien fn, la enésima derivada de la función f, o la enésima derivada de la función i, o en la de Leibniz, la enésima derivada de la función f respecto a x, ¿cierto? N veces. Y ahí. Entonces, por ejemplo, ahora podemos pedir la tercera derivada de tal función, ¿cierto? Entonces, ahora ya cada vez que ustedes leen libros por ahí se encuentran con ciertas cosas, ¿cierto? Van a poder tener más sentido que antes. Entonces, también aquí, esto no es parte, digamos, del curso, pero para aquellos que se interesen nuevamente. Entonces, en la anotación se encuentra, por ejemplo, f pertenece a, y se le llama c, y aquí a veces tiene un infinito. O un r, por ejemplo, una cosa así, un r, y además dice con r mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué es esta cosa? Y no es como los complejos, no. Que f es una función que pertenece al espacio de funciones continuas r veces derivable. Entonces, r cuando dicen que es mayor que 1 es porque al menos existe la primera derivada de la función. ¿Cuántas más existen? No tengo idea, pero con eso es suficiente como hipótesis. Eso a veces se encuentra en ciertos libros cuando ustedes buscan ejercicios, si encuentran eso, no, eso significa en el fondo, cuántas veces derivable la función. Entonces, si es C2, porque existe, al menos nos asegura que en ese espacio todas las funciones se pueden derivar 2 veces. Ya, y así. O sea, infinito, que es como el caso bonito, digamos, porque puedo derivar las veces que se me ocurran y no hay problema. Bien, entonces aplicando algo de eso, el ejemplo 6 del texto nos da la función f de x igual a x cubo menos x y nos pide ayer interpretar f' de x, es decir, la segunda derivada. Entonces, es fácil. Bien, entonces si tenemos f de x igual a esa cosa, vamos a buscar f' primero. Entonces, como ya vimos álgebra, esto lo hacemos rápido. La derivada de esto, aplicando la regla, ¿cierto? En la resta, derivamos el primero menos la derivada del segundo. Entonces,
Bueno, aquí lo vamos a ir escribiendo todo para que sea lo suficientemente ordenado para que ustedes después lo emulen, ¿ya? Para no enseñarles a saltarse pasos nomás. Bien, entonces sabemos derivar x a la n, ¿cierto? Entonces si derivamos aquí al 3, baja el exponente, recordemos, y el exponente se le resta 1. Entonces nos queda 3x cuadrado menos, y la derivada de x sabemos que es 1. Ya, entonces la primera derivada de la función es esa. Entonces ahora si queremos derivar la segunda, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos la derivada. Aquí estamos mezclando igual notación a pesar de eso. De que siempre les digo que no hay que hacerlo. Debería darse X, ¿o no? Correcto. Ah, ya. Está bien entonces. Muy bien. Entonces nuevamente separamos por la resta. Entonces derivamos el primer término, bajamos el exponente, multiplicamos el 3, nos da 6. A 2 le restamos 1, nos queda solo x, ¿cierto? Y este, como es derivado de un número, de una constante, es 0. Entonces como es 0, no nos va a quedar nada nomás. Ya está 0. Entonces, bien, como señala su compañero, la derivada de esta cosa es 6x. Perfecto. Entonces, ahora la forma alternativa de haberlo resuelto era la forma latera, ¿cierto? Y latera me refiero porque a veces puede decir, dependiendo del enunciado del ejercicio, utilice la definición de derivada para hallar la segunda derivada. Entonces ahí es latero, ¿por qué? Porque uno tiene que hallar la primera derivada y después la segunda en base a la función, ¿cierto? Entonces, claro, uno diría f' de x, entonces, ¿qué es? Por definición, es el límite cuando h tiende a 0. Oh, perdón. ¿De qué cosa? De la primera derivada. Entonces sería de f' de x más h menos Y vamos a f' tener que de hacerlo x. así, profe. No tengo idea, pues. Eso depende de la situación. Cuando me refiero a eso es porque la idea es que nosotros vemos por definición, ¿cierto? Que es esta, y luego álgebra para simplificar, ¿cierto? Algunos cálculos. Entonces, generalmente cuando es por definición puede ser una función como esta, que son un polinomio en la cual ustedes ya saben mediante álgebra cuánto tiene que darles, pues, ¿cierto? Entonces ustedes en el fondo por la definición comprueban cuánto les daría nomás. Sin embargo, una fracción como las que estábamos resolviendo el otro día mediante divisiones o productos, esas cosas probablemente no se hacen mediante definición porque es absurdo. Ya. Pero sin embargo, es para conocer, ¿cierto?, qué tan bien manejan la definición, cosas por el estilo. Como lo de epsilon. Claro, en el fondo exacto. Ustedes más o menos sabían cuánto podía ser lo que le tenías que dar. Ahora, obvio, pues, encontrar un epsilon no sabe uno cuánto debería ser, pero uno tiene una idea, una intuición si es que el límite de verdad existe y todo eso. Bien, entonces aquí vamos a hacer un poco de trampa en el sentido de que ya sabemos cuánto es f' de x, que es 3x cuadrado. Entonces vamos a utilizar este acá y así no tener que hacerlo dos veces. Ya. Entonces, como ya sabemos el f', nosotros lo evaluamos aquí nomás. Entonces tenemos 3x más h cuadrado menos 1 menos f' de x, que es exactamente ese, y todo h. Entonces ahí desarrollamos todo y vemos qué sucede. Ya sabemos que nos tiene que dar 6x. Bien, entonces aquí tenemos un cuadrado binomio, ¿cierto? Que sería x cuadrado más 2xh más h cuadrado, ¿cierto? Y tenemos un 3 afuera, entonces le vamos a colocar al tiro el 3 a todo. 3, y aquí lo está multiplicando, entonces me va a quedar 6, ¿cierto? 6. Y lo de acá entonces, menos 3x cuadrado y menos por menos más, 1. Entonces ahí ojo con el paréntesis. Ay, me comí este 1. Lo voy a colocar al final, ¿ya? Y h. Entonces este 1 está acá al final porque me lo comí, ¿ya? Y entonces simplificamos todo lo que se pueda simplificar. Todo eso se nos va para la casita. Y como generalmente uno espera, se va a poder simplificar el h. Entonces recordemos que por definición casi todo el juego era simplificar el h del denominador. Entonces nos quedaron estas dos cosas, factorizamos por h, nos queda 6x, y acá nos quedó 3h,
ahora sí se me van los h's. Entonces el límite de h cuando tiende a 0 de 6x más 3h. Entonces aquí ya no hay problema, ¿cierto? Separamos por la suma. Entonces si separamos por la suma tenemos cuando h tiende a 0 de 6x más el límite cuando h tiende a 0, perdón, de 3h. Este como no depende de h, es constante, sale nomás, ¿cierto? O en el fondo me da el mismo. Porque recordemos que aquí el límite no es derivada, entonces también ese ojo. Cuando estamos trabajando con la definición, estamos analizando a través de las propiedades del límite, ¿cierto? Entonces a veces uno se tiende aquí a decir, el límite de la constante, si uno se confunde, pero la derivada de la constante es 0, pero el límite de la constante no, pues, es ella misma, ¿cierto? A veces suelen pasar esas cosas cuando uno se está acostumbrando a cosas diferentes. Ya, y la segunda sí se puede evaluar, porque esto es un polinomio, entonces evaluamos y nos queda 3 por 0, ¿cierto? Es decir, esta cosa es 6x, por lo tanto, estábamos correctos. Entonces, otra forma también de determinar ahí para ustedes mismos, ¿cierto? Evaluar cómo desarrollo la derivada. Entonces, mediante álgebra de derivadas tengo buena memoria para acordarme el formulario, aplicar álgebra, no hay problema. Ya, entonces mi camino a elegir va a ser el álgebra de derivadas. Pero por otro lado, ¿cierto? Algunos de ustedes se sienten muy fuerte en lo que es límite. Entonces, quizás se siente más seguro utilizando la definición, ¿ya? Porque maneja mejor las propiedades de límites para trabajar a través del límite la derivada, por ejemplo. Entonces, en el fondo es particularmente ahí cada uno de ustedes ve. Ya, ¿y cómo podemos interpretar esta cosa entonces? Justamente como la pendiente de la curva a la primera derivada. Entonces, Cx, ¿cierto? Es la pendiente de la primera derivada, que es esta de acá. Ya, ¿en cuál punto? En el punto x, f' de x, ¿cierto? Entonces, en el fondo estamos viendo la razón de cambio de la pendiente con respecto a la curva original. Ahora, ¿eso cómo se interpreta geométricamente? O a lo físico, ¿cómo se interpreta eso? Como aceleración en un problema, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una curva cualquiera y la pendiente va subiendo o va bajando, depende, ¿cierto? De la aceleración, uno estima que ya si es muy pendiente, va a ser más lento, ¿cierto? El avance. Y cuando hablamos de lento, recordemos que en el gráfico nosotros veíamos eso en el eje y qué tan separados estaban las imágenes, ¿cierto? Entonces, si la pendiente es muy plana, ¿cierto? En el eje Y los puntos van a estar súper cerquitas. Entonces son muy rápidos. Ya, y así. Y entonces, otro ejemplo, eh, para aplicar además regla del producto, consideremos la función f de x igual a x por la exponencial de x, hallemos la primera derivada y luego la enésima derivada. Entonces, para hallar la primera derivada, regla el producto, y para hallar la enésima, eh, saquen la primera, la segunda, la tercera, y luego ahí uno estima cuál sería la n. Entonces voy a dejar ahí el ejercicio, voy a colocar el tiempo, y cualquier consulta lo escriben en el caso de que no esté escuchando. Bien, entonces desarrollamos. Queremos la primera derivada. Vamos a escribir f' de x, entonces. Entonces tenemos ahí aplicar regla del producto. Entonces tenemos el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces, ¿cuánto nos da esta cosa? X, recordemos que la derivada de la exponencial era ella misma, ¿cierto? Que era la fome. Y la derivada de x es 1, ¿cierto? Entonces tenemos eso. Es decir, podemos factorizar por el término en común de la x, entonces nos queda x más 1. Ya, entonces, si queremos buscar la enésima, buscamos la segunda y así vamos viendo qué sucede. Entonces, a la segunda vamos a derivar esto. Es decir, vamos a tener nuevamente la regla del producto. Entonces, mantenemos la primera por la derivada del segundo y al revés.
por la derivada, perdón, de esta, que va a ser ella misma. Pero esos son detalles. Entonces, tenemos la exponencial, la derivada de este binomio, recordemos que se va a separar por la suma, derivamos el primero que es 1, derivamos el segundo que es 0, entonces nos va a quedar el 1 nomás, ¿cierto? Por 1. Acá tenemos x más 1 y la derivada de la exponencial que es ella misma. Es decir, nuevamente factorizamos por la exponencial. Entonces, ¿qué nos queda? Una vez, ¿cierto? Y acá, x más una vez. Entonces aquí esto lo podemos reducir como x más 2. Entonces este es el f' de x, ¿cierto? Bien. Entonces si quieren comprobar aquí, uno va al f'', ¿cierto? Y deriva esta. Entonces, si derivamos esta, ¿qué nos daría? Si notamos es lo mismo que acá, solo que acá hay un 2, acá hay un 2. Entonces el 2 de acá se va a ir igual, entonces nos va a seguir dando el mismo término, el mismo. ¿Sí? Más, y acá nos va a quedar x más 2. Entonces va a pasar lo mismo. Es decir, nos va a quedar x más 3. Y así podemos continuar, ¿cierto? Hasta ¿cuántas veces queremos continuar? N veces. Entonces notamos que nos va a dar exactamente lo mismo anterior, y que si aquí está va a ser n-1, por el x, y que nos queda el x más n, ¿cierto? Que justamente es el desarrollo que ustedes tienen, que es lo mismo que si expreso esto sin simplificar, o sea, sin factorizar, por e a la x. ¿Ya? Así que muy bien ahí, chicos. Sí, porque esto es x por e a la x más n a la x. Ya, muy bien, entonces. Ya, entonces, recordamos un poco. Tenemos la función x cuadrado sobre 1 más 2x, y queremos hallar la primera y la segunda derivada. Para la primera derivada, aplicamos la regla del cociente. Recordemos que el denominador es el denominador al cuadrado. Tenemos el denominador por la derivada del numerador, que es 2x, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2. Ahí reduciendo, encontramos dicha expresión. Entonces, para la segunda derivada, vamos a derivar la derivada anteriormente encontrada, nuevamente utilizando la regla del cociente. Entonces aquí expresamos el denominador de esta forma, derivamos el numerador inmediatamente. Por otro lado, acá derivamos el denominador, expresado de esta forma, por su numerador tal cual está. Entonces aquí factorizamos, en este caso por 2, en el primer término factorizamos por 2 y luego por 4, ¿sí? Y ahora reunimos los términos semejantes. Y el denominador que se mantiene, ¿cierto? A la cuarta. Ya, entonces ahora sí vamos a factorizar por este término común, que sería 1 más 2x, que sería factor de qué cosa? De 2, 1 más 2x al cuadrado, ¿cierto? Si multiplico esto por esto me da el primer término, menos 8x factor de x más 1, ¿cierto? Y aquí está el término común que nosotros sacamos. El denominador se mantiene. Entonces, ahora sí viene la simplificación. Esto es el momento esperado del día. Y aquí ya basta resolver y eliminar términos semejantes, de todas formas, para reducir y ver qué queda. Entonces, nuestro denominador va a estar simplificado ya elevado al cubo. Y vemos. Entonces, desarrollamos el cuadrado acá. Entonces, 1 al cuadrado, 1, más 2 veces el primero por el segundo. Entonces me quedaría 4x. Y si lo multiplico por el de afuera, lo vamos a hacer al tiro así. Entonces tenemos 2 más 2 por 4x. Y 2 veces, ¿cierto? 2 por el cuadrado de 2x. Entonces,
El cuadrado de 2x es 4x cuadrado. Entonces tenemos 8x cuadrado. Menos 8x por x, que es 8x cuadrado, menos 8x por 1, que es menos 8x. Entonces vemos que nos simplifica los x, muy bien. Y nos da 2 sobre 1 más 2x, todo al cubo. Entonces este era f''. Así que muy bien, Daniel. Muy bien. Parece que el que pudo encontrar entonces el desarrollo explícito de lo que allá vamos. Bien, chicos, entonces hemos hecho ejercicios utilizando álgebra, hemos repasado de diferentes formas, ¿cierto? Tanto con funciones, con trigonometría, con álgebra, las funciones, las reglas de derivación, ¿cierto? Sobre todo familiarizarnos con lo que es el producto y el cociente de funciones y de la derivada de dichas funciones. Entonces recordemos para el lunes, vamos a comenzar con propiamente tal, con la regla de la cadena, ¿cierto? Que tanto ansían muchos de ustedes. Y lo cual, como mencionamos, nos abrirá, ¿cierto?, una gran puerta a un montón de teoremas, propiedades y nuevos ejercicios. ¿Ya? Entonces, hasta aquí quedamos y nos vemos el día lunes, ¿vale?